Según la ONU, se nos viene encima algo mucho más preocupante que una crisis financiera. Se avecina una crisis alimentaria, o lo que es lo mismo, de hambruna. Sí, has oído bien. La ONU advierte de que millones de personas en decenas de países están al borde de la inanición, y esto podría ponerse peor aún. La pandemia, las sequías y el conflicto de Ucrania están poniendo en serio peligro el abastecimiento de alimentos a nivel mundial. Un sistema de alimentación ya con poco aumento en la oferta y saturación por una creciente demanda. Ucrania es el granero del mundo y esto no es una exageración. Ucrania produce los granos y aceites más importantes a partir de los cuales se producen otros alimentos y se alimenta también al ganado. El periódico británico The Economist ya ha alertado de la catástrofe alimentaria que se nos viene encima y que debería de preocuparnos a todos. Hoy vamos a hablar de cómo en pleno siglo XXI podemos estar al borde de un desastre como este y qué podemos hacer para protegernos de esta situación. ¿Listos? Comenzamos. Muy buenas, gente, bienvenidos un día más a Camino Financiero. Yo soy Ana y aquí hablamos sobre ahorro, inversión, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. Así que si eres nuevo o nueva por aquí, no te olvides de dar al botón de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte más vídeos como este. Bueno, esto me suena como a las historias que me contaba mi abuelo de la guerra, pero en pleno siglo XXI. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto y qué podemos hacer? Actualmente, las sequías e inundaciones por el cambio climático que están afectando a India, segundo mayor productor de trigo, han provocado que deje de exportar alimentos para abastecer a su propia población. La cadena de alimentación global ya venía debilitada por la pandemia y la creciente inflación está haciendo de los alimentos básicos un producto cada vez más costoso. Y la gota que ha colmado el vaso ha sido la invasión rusa a Ucrania. Entre Rusia y Ucrania producen casi un tercio de las exportaciones de trigo y cebada del mundo. Y ya habrás oído que Ucrania es el granero del mundo. Y es que Ucrania también es un importante proveedor de maíz y uno de los principales países en la producción también de aceite de girasol, necesaria para producir más alimentos. Bueno, y te preguntarás, ¿qué tan grave es esto, no? Pues no es una exageración decir que Ucrania es el granero del mundo, ya que aunque no comas pan o pasta, son a partir de estos granos básicos como el trigo, el maíz o la soja que se hacen el resto de los alimentos, ya sea porque contienen estos alimentos o porque a partir de ellos se elabora el pienso para los animales que luego nos comemos. Ucrania abastece de maíz en un 40% a la Unión Europea para alimentar a su ganado, o sea que sin productos de Ucrania no solo nos quedamos sin pan, sino que no se puede alimentar al ganado tampoco. Y el pueblo de Ucrania sabe bien cómo sus tierras abundantes y fértiles se pueden convertir en un campo estéril debido a decisiones políticas de la noche a la mañana, ya que en 1932 y 1933 millones de ucranianos murieron por inanición por el denominado Holodomor, que esto fue cuando Stalin impulsó la colectivización agrícola, despojando a los campesinos de sus tierras y productos y dejando que miles de campesinos murieran de hambre. Y a pesar de que esta guerra actual y especialmente la hambruna amenaza a Ucrania nuevamente, el problema puede convertirse en algo global. Como vemos en este gráfico de producción global de alimentos, vemos que Rusia y Ucrania son los principales productores de aceite de girasol, cebada, trigo y maíz a nivel mundial. Además de los granos, Rusia y Bielorrusia son los principales exportadores de fertilizantes para la agricultura, que con las sanciones actuales están siendo bloqueados. Así que como ves, esta guerra vaya mucho más allá de un aumento del precio del petróleo en el resto del mundo. Y así lo advirtió ya el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el pasado 10 de mayo en una reunión de las Naciones Unidas, de que era necesario parar la guerra para evitar una crisis de hambruna global. Y ha pedido a los líderes internacionales que liberen el bloqueo de los puertos ucranianos más importantes, como el puerto de Crimea y el puerto de Odessa. De momento, Ucrania está exportando lo poco que puede producir en estas circunstancias a través de ferrocarril por su frontera occidental y por el Danubio. Por ahora hay 25.000 millones de toneladas de granos que no han podido salir de los puertos desde que empezó la guerra y que no pueden llegar a quienes más lo necesitan. Bueno, ¿y cómo nos afecta esto? Pues es posible que el impacto de la escasez de granos sea diferente según la región y de forma directa se verán afectados los principales importadores de estos granos. Directamente afectado será el Medio Oriente, ya que importan 2/3 del trigo de Ucrania y de
Rusia. Y luego Europa y Asia en segundo lugar se verán también afectados, especialmente en granos como el maíz y el aceite de girasol. En España ya se ha notado la subida del precio, acercándose cada vez más al precio del aceite de oliva. Incluso algunos supermercados ya han empezado a racionarlo. Y esto se convierte en una cadena. Si el precio del aceite de girasol se duplica, las patatas fritas que se fríen en ese aceite también encarecerán su precio. Y bueno, ni hablar si se acaban los suministros y de repente tienen que freír las patatas con aceite de oliva. También otros productos alimentarios se hacen a base de aceite de girasol, como las salsas, las mantequillas, las cereales para el consumo, alimentos preparados, alimentación infantil, repostería y por supuesto para cocinar cualquier alimento. Por cierto, si estás pensando en hacer acopio de estos productos como un hámster, mejor no lo hagas. Solo crea más desabastecimiento, pánico innecesario y gastarte el dinero para nada, ya que el aceite de girasol, una vez envasado, pierde su calidad y propiedades al cabo de un año. Y la misma reacción en cadena ocurre con los demás granos como el trigo o el maíz. Si aumenta el precio del pienso para alimentar a las vacas, aumentará el precio de la leche, los yogures, el queso y por supuesto la carne de vaca. Y es que todo esto es más preocupante si pensamos que los granos que actualmente estamos consumiendo no son la producción actual de Ucrania y Rusia. Lo que se están consumiendo ahora mismo es la cosecha del verano antes de la guerra. Sara Menker, experta en seguridad alimentaria del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, advirtió que hay un inventario global de trigo que se acabará en 10 semanas. Y esto ya lo dijo hace 2 semanas. Pero la cosa no acaba en los granos. La falta de fertilizantes afecta, aparte de a Europa y a Asia, también al continente americano. En Latinoamérica, buena parte de los fertilizantes que se usan de abono para la agricultura proceden de Rusia. Y de hecho, los fertilizantes son el producto que más se importa de este país. Países como Colombia dependen un 40% de los fertilizantes rusos, en México casi un 30% y en Chile no tenemos datos sobre la dependencia, pero sí de cuánto han subido los precios de los fertilizantes, que en algunos casos se han triplicado. Toda esta situación de escasez, por desgracia, afecta más a los que menos tienen. Millones de personas, especialmente en estos países, van a sufrir de malnutrición, hambruna o incluso la muerte. Si los alimentos más básicos suben de precio, las personas más desfavorecidas se van a ver fuertemente afectadas. Porque puede ser que tú o yo nos podamos permitir tener la barriga llena, pero si hay una situación de hambruna generalizada, muchos países se convertirán en un nido de protestas y revueltas. La inestabilidad política y social está garantizada en esta situación tan delicada. Y si la guerra se sigue prolongando, la inflación que estamos viviendo no será nada en comparación con que miles de personas en todo el mundo sufran de hambruna. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, ¿y a quién le importa entonces la inflación en tiempos donde hay falta de alimentos? En esta situación, ojalá nuestros gobiernos tomen las decisiones adecuadas para acabar con una crisis que no debería existir en pleno siglo XXI. Más que una crisis, es una auténtica desgracia. Pero bueno, no quiero que te deprimas más de lo que yo ya lo hice preparando este vídeo. Así que vamos a plantearnos algunas cosas que podemos hacer. Porque entrar en pánico no sirve de nada, tenemos que hacer algo. Bueno, lo mejor que podemos hacer es primero estar bien informados para elegir a la gente que mejor nos represente en las urnas, especialmente para que tomen decisiones que de verdad importan en estos momentos críticos. Otra cosa que podemos hacer es contribuir de forma activa haciendo donaciones a alguna organización. Nosotros usamos desde hace un tiempo ya una plataforma de préstamos a negocios de personas con pocos recursos que se llama Kiva. El préstamo es como una donación realmente y si pasa que la persona tiene éxito y consigue devolverte el dinero, puedes donarlo a otra persona y así ayudar a más gente con muy poco dinero. Y en tercer lugar, si es que tienes un salario estable y siempre y cuando tus ingresos no corran peligro, repito, siempre y cuando tus ingresos no corran peligro, puedes dar el paso para considerar la inversión en empresas que quieren solucionar el problema de la alimentación mundial con nuevas tecnologías. Se trata del sector del futuro de la alimentación. Verás, la escasez de comida es un problema crítico en la actualidad, pero a futuro puede que se convierta en algo persistente. Con el crecimiento de la población mundial, la deforestación, el cambio climático y en general un planeta que no puede sustentar el alimento de tanta gente a los ritmos
ritmos actuales, las empresas que se están enfocando en este problema pueden tener un gran futuro. Hablamos de empresas de agricultura vertical, empacado sostenible, seguridad alimentaria, alimentación basada en productos vegetales, entre otros muchos temas del futuro de la alimentación. Para los inversores en España pueden encontrar un ETF que de momento está solo disponible en Europa. Se trata del Sustainable Future of Food UCITS ETF, símbolo ticker FOOD. Si quieres invertir en este ETF, lo puedes hacer a través del broker de Giro. Y si nos ves desde Latinoamérica o también desde España, puedes invertir en el Global X AgTech and Food Innovation ETF, símbolo ticker CROP, disponible en Interactive Brokers. O si estás desde Chile o Estados Unidos y usas TD Ameritrade, puedes invertir en el ETF de VanEck Future of Food ETF, símbolo ticker YUMMY. Y hablando de Chile, hay una startup chilena que hay que observar muy de cerca en este sector. Se trata de Notco, una empresa centrada en desarrollar alimentos de origen vegetal y que viene respaldada nada más y nada menos que por Jeff Bezos, el tenista Roger Federer y el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Además, sus productos ya han empezado a venderse en Whole Foods, que es el supermercado de comida orgánica más grande de Estados Unidos. Aunque bueno, desgraciadamente aún no se puede invertir en esta empresa porque aún no es pública. Pero la que sí es pública es la empresa de alimentación con respaldo de Bill Gates, Beyond Meat, una empresa que quiere ofrecer un sustitutivo a la carne, y tanto es el empeño de Bill Gates en este tema que ha invertido también en otra empresa, Impossible Foods, que se espera que salga a la bolsa este mismo año. Y si aparte de estas oportunidades de inversión quieres saber cómo protegerte de la crisis, te animo a que veas estos consejos que te dejamos en el vídeo de aquí. Te veo allí. ¡Hasta pronto! ¡Chao!